Él es graduado en homeopatía clásica unicista por el Instituto de, de Bacharia, se llama, Instituto de Bacharia de las Ciencias de la Salud. Ok, perfecto. Tiene un posgrado en homeopatía por el Instituto Homeopático de Cataluña. También está titulado en naturopatía superior, monitor en técnicas de relajación, el método Yuen, Reiki, Key Road Master, especialista profesional universitario por la Universidad de Valencia en alimentación natural y complementos dietéticos, especialista profesional universitario en dietética y herboristería por la Universidad de Valencia, miembro de la Sociedad Española de Homeopatía Clásica y con formaciones realizadas con homeópatas de gran renombre mundial. Entonces, vean nada más la calidad de ponente que tenemos hoy. Damián, de verdad que te admiro muchísimo. La homeopatía es algo que siempre me ha fascinado y te cuento que por ahí llevé unos meses de homeopatía para aplicación en animalitos hace 100 millones de años. Me fascina. Qué bueno, la maravilla de la homeopatía es que funciona tanto en animales como en humanos. Entonces yo hay personas que dicen, desconocedores de la homeopatía, que dicen que la homeopatía es un placebo, digo, wow, ¿y cómo actúa como un placebo en un animalito? ¿Dónde está Exactamente, la conciencia del animalito para decir, me voy a curar? Wow. En fin, es exactamente. pura ignorancia los que no estudiaron nunca la homeopatía. Y discúlpenme los que realmente no crean en ella, discúlpenme, pero son muchos años de formación. Yo creo que después de 6 años de formación en homeopatía unicista, cuando alguien me dice que no cree en la homeopatía, digo, ay, lo siento, no es una religión la homeopatía, no es un acto de No fe, hay que es creer. es un acto de conocimiento y de Sí, descubrimiento. Hay que estudiar y formarse durante muchos años para entenderla. exacto. Sí, 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 completamente. No, yo gozaba cuando me decían, doctora, esa agüita que le dio funcionó de maravilla. Agüita. Es lindísimo. Bueno. Bueno, entremos entonces en el tema que nos tiene acá a los tres. Vamos a hacer un esquema de preguntas y antes de nada, pues el descargo de responsabilidad que siempre hacemos para una vez más decir que de lo que vamos a hablar de este producto, pues no es un producto para curar ninguna enfermedad ni para tratar, sino para apoyar nuestro propio sistema de autosanación del organismo. ¿De acuerdo? Entonces, Damián, esta entrevista que vamos a hacer con vos, probablemente, además de personas que ya son distribuidoras, la van a escuchar personas que nunca han oído hablar de lo que es el glutatión. Entonces, vos nos podrías hablar un poco de lo que es y por qué es que se le dice antioxidante maestro. Pues sí, 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 así es. El glutatión es la molécula más estudiada no sé si la más o entre las tres más estudiadas por el hombre. Hay más de 195.000 estudios en PubMed, que es la Biblioteca Médico Nacional de Estados Unidos, que recoge toda la información y todos los estudios que hay a lo largo de la historia en sustancias o moléculas que puedan beneficiar la salud humana. Y sencillo, ¿por qué es tan estudiado el glutatión? Pues porque forma parte del cuerpo humano desde que somos concebidos. El glutatión lo produce el propio organismo humano de una forma natural que se llama endógena, es decir, desde dentro, pero existe también la paradoja de que, claro, igual que lo produce, se destruye por diversas causas y razones, y la principal es que a partir de los 20-21 años todos los seres humanos empezamos una decadencia en nuestra producción de glutatión a razón de un 1% por año, de media, más o menos. Una persona de 50, 60 años está en torno a un 40 o 50% menos de la producción de glutatión. ¿Y por qué es tan importante el glutatión? Pues es tan importante porque intervienen más de 400 procesos metabólicos del organismo humano y 15 de ellos son indispensables para la vida. Tanto que sin glutatión no hay vida. Es decir, un ser humano, un ser vivo, porque prácticamente todos los seres vivos contienen glutatión en su composición, tienen dentro glutatión y es importante en sus procesos también, pero aquí estamos ceñidos al ser humano. Es tan importante
que en esos 15 procesos vitales que interviene, uno de ellos es la metabolización del oxígeno. Es decir, sin glutatión, nuestro oxígeno que respiramos no sería aprovechado por el cuerpo humano y moriríamos. Es por ello que también es el órgano, o sea, perdón, la molécula, la sustancia principal que utiliza nuestro organismo en el hígado, a través del hígado, que es donde se produce la mayor producción, a pesar de que se produce dentro de cada célula del cuerpo, este glutatión para desintoxicar y protegernos de todos los peligros a los que estamos hoy día, siempre, pero hoy día más. Cuando digo peligros, peligros de intoxicación. Vivimos en el momento de la humanidad que más intoxicados estamos el ser humano por el aire que respiramos, el agua que bebemos, la alimentación ultraprocesada que tomamos, y realmente es gracias a ese glutatión que tenemos dentro el que de alguna manera nos podemos ir ayudando para que el cuerpo vaya eliminando parte de esas sustancias dañinas para el cuerpo. Pero ¿qué ocurre? Cuando tenemos demasiado estrés oxidativo, cuando tenemos demasiados pesados dentro de nuestro cuerpo, metales, esos peligrosísimos y malvados metales pesados que tanto se habla hoy en día y que tanto daño nos están haciendo, esos microplásticos que nos entran desde el agua, los alimentos, pues todo eso el cuerpo lo tiene que eliminar y se siente muy intoxicado. Y la sustancia que ayuda al hígado y que ayuda al organismo entero a eliminar esos desechos, podríamos llamar, porque son desechos, el organismo no necesita, y son muy perjudiciales, es el glutatión. Es por ello que se le denomina el antioxidante maestro del cuerpo, porque no hay ninguno con la potencia del glutatión. Sí, nuestro cuerpo tiene más antioxidantes, pero ese es el principal, el básico. Efectivamente, este sería el Ujú. maestro de los maestros. Ok, antes de darle Exactamente. paso a Gaby, omití, se ve que esto es en vivo, ¿verdad? Omití hablar del título de o sea, a qué nos íbamos a enfocar. Y pues esta charla va, o esta entrevista va enfocada hacia la longevidad y cómo el glutatión nos ayuda a esa longevidad sana. Adelante, Gaby. Bueno, y hablando de longevidad, yo creo que es muy generalizado en todos lados la preocupación por el envejecimiento. Entonces, ¿nos podrías decir qué relación hay entre los niveles de glutatión y en el organismo y el proceso de envejecimiento? Totalmente, Gaby, muy buena pregunta. Pues en esos 195.000 estudios científicos que hay en PubMed, que cualquiera puede buscar, estamos hablando todo el rato de ciencia. Esto no es opinología, yo no vengo aquí a hablar de una opinión personal, yo vengo a hablar de ciencia, soy una persona de ciencia, relacionado más con el mundo natural, con la medicina integrativa, con las terapias naturales, pero les hablo de ciencia. Lo digo porque siempre hay personas escuchando que cree que estamos hablando de opinología o unos tertulianos que venimos aquí a hablar de algo, que hemos leído un articulito en una revista. No, no, estamos hablando de ciencia, quiero dejarlo bien claro, y está disponible y accesible a cualquier persona que tenga un celular, una computadora con acceso a internet y ponga PodMed y ponga la palabra glutatión y va a ver que hay esos más de 195.000. Entonces, refiriéndonos a la pregunta, Gaby, pues en esos tantos y miles de estudios que hay, la mayoría están basados y hechos para ver de qué manera el glutatión beneficia retrasando el envejecimiento celular. ¿Y por qué esto es así? Pues es así porque es imposible tener longevidad si no tenemos algo que frene el proceso de envejecimiento celular del organismo humano. Y no hay nada que acelere más el proceso de envejecimiento humano que la intoxicación, el envenenamiento del cuerpo, por varias vías. Da igual que sea la vía de la respiración, da igual que sea la vía tópica, que nos toque Ujú. cualquier sustancia o producto químico en la piel, da igual que sea la vía digestiva, es decir, estamos en contacto en el mundo por varias vías en el organismo humano y todas las vías nos entran esos, por decirlo de alguna manera, venenos. Esos venenos dentro del cuerpo se convierten en una sustancia denominada radicales libres y esos radicales libres, cuando son muchos, se agrupan de manera extraordinaria, se convierten en una cosa que se llama estrés oxidativo.
Y el estrés oxidativo es el principal proceso del envejecimiento humano. Entonces, el tener una sustancia, una molécula como el glutatión, que lo que hace es eliminar todos esos radicales libres, todo ese estrés oxidativo, pues precisamente esa es la verdadera razón por la que está considerado como el glutatión una de las sustancias más antioxidantes que existen y más eliminadora de radicales libres y estrés oxidativo. Por lo tanto, es una de las sustancias que cualquier persona que quiera tomar un tratamiento de longevidad debe de tomar. Porque existen muchas cosas, existen muchas moléculas. Claro que sí, yo podría hablarles aquí, por ejemplo, de plantas, de sustancias tan maravillosas, por ejemplo, como el alga chorela, podríamos hablarle de la zeolita. O sea, hay muchas sustancias que van a cumplir un papel en ese proceso Ujú, de retraso del envejecimiento celular, pero no hay ninguna a día de hoy, a nivel de estudios científicos, que se demuestre ser tan poderosa y tan potente como para retrasar el envejecimiento de una manera natural. Muchas genial. gracias. Ujú. Damián, se ha hablado muchísimo de los telómeros como predictores de la expectativa de vida de las personas. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre qué son los telómeros y cómo los niveles adecuados de glutatión en nuestro organismo pueden preservarlos e impactar positivamente la calidad de ellos para darnos una mayor longevidad? Totalmente, Anabel. Está más que estudiado y más que demostrado que los telómeros, que son esos pelillos que hay en la cadena del ADN, que son como unos pelillos, que la longitud de ellos va a determinar la vida de una persona, va a determinar de lo que va la charla de hoy, la longevidad. Es decir, a través de determinar el tamaño de esos pelillos, de esos telómeros en la cadena del ADN, yo puedo saber si una persona, si un ser humano va a ser más longevo o menos longevo, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera afecta el glutatión en la preservación de los telómeros? Una de las cosas que más afecta a los telómeros es, volvemos a lo mismo, es toda la contaminación química, todo el estrés oxidativo, todas las sustancias que de alguna manera u otra dañen. Tanto es así que incluso la parte emocional de un ser humano afecta a los telómeros. Está demostrado que la alegría, la risa, el positivismo hace que nuestros telómeros estén más largos, más preservados y más contentos que una persona que está deprimida, que está triste, con pensamientos suicidas. Todo eso va a determinar enormemente. ¿Qué ocurre? Que como hemos dicho, de todas las sustancias que tenemos o que un ser humano se puede suplementar, el glutatión sería la más importante. Está considerado el antioxidante maestro porque al producirlo el propio cuerpo sería como un precursor de cualquier suplemento o sustancia que el ser humano pudiera tomar para preservar esos telómeros. A ver, precursor es esa sustancia que tomada antes mejora algo a posteriori. Por ejemplo, si yo quiero preservar y llegar a una edad longeva teniendo mis telómeros bien largos, bien larguitos y bien cuidados, bien mimados, pues lógicamente yo voy a tomar, por ejemplo, vitamina C, yo voy a tomar ácidos grasos omega 3, que son importantísimos para determinar la preservación de nuestros telómeros, pero claro, si yo mis niveles de glutatión, que es el tema que hoy nos trae aquí, lo tengo bien elevado, cualquier sustancia que yo tome para el organismo, ya sea la vitamina C, ya sea la coenzima Q10, ya sea esos ácidos grasos omega 3, van a tener mayor biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir mayor biodisponibilidad? Pues quiere decir que el organismo, el hecho de tener esos niveles de glutatión bien altos, cuando yo tomo estas sustancias, van a ser más aprovechadas por el cuerpo, van a ser más biodisponibles. Entonces, aparte de ser un gran antioxidante, el glutatión sería un gran precursor de cualquier sustancia o elemento que vayamos a tomar para ayudarnos a conservar y preservar esos telómeros en la cadena del ADN para llegar a vivir la mayor cantidad de años, pero sobre todo lo más importante no se trata de la cantidad, se trata de vivir los que vivamos con la mayor calidad. Y ahí tiene un papel fundamental el glutatión. Claro que sí, en la Fíjate que preservación.
Fíjate, Damián, que precisamente en eso estaba pensando en este momento. En muchos lugares se asocia la edad con dolores, con sufrimiento, ¿no? Incluso en México se dice de broma que si tienes 60 años, te despierta, sale el sol y no te duele nada, que pongas cuidado que a lo mejor ya estás muerto, Se cortó ¿verdad? un poco el sonido. Entonces, es posible, entonces, ok, ¿ya me escuchan mejor? ¿Sí? Sí, Sí, ahora te escuchamos Ok, mejor, Gaby. ok. Sí, te decía que en muchos lugares sí asociamos el cumplimiento de los años con las molestias, con los dolores, ¿no? Pues, ¿cómo estás? Pues bien, nomás con los males naturales de la edad. ¿Qué es eso? ¿Es posible entonces? Sí, sí, las personas, no, y te decía hace rato que las personas decimos, si tienes 60 años, sale el sol y no te duele nada, pues a lo mejor te están velando, ¿verdad? Entonces, entonces, ¿es posible a una edad avanzada con salud? Sí, hoy en día es posible. De hecho, hemos visto como a lo largo del siglo XX el ser humano ha ido avanzando en vivir una edad más longeva. Lo que pasa es que paradójicamente hay un dato muy curioso y es que hemos avanzado en los años de edad que vivimos, pero sin embargo también hemos avanzado en una epidemia de enfermedades no contagiosas, que esas son las que nos puede preservar verdaderamente el glutatión. Y esas enfermedades no contagiosas, pues ya las conocemos todos. Son pues la hipertensión, el colesterol, son esas enfermedades que van asociadas a nuestro modo de vida. Precisamente esa es la verdadera razón por la que todo el mundo que nos esté escuchando tiene que entender que hoy en día más que nunca se hace necesario preservar y conservar nuestra salud como el mayor patrimonio que tenemos el ser humano. Porque podemos tener muchas propiedades, podemos tener un chalet en la playa, podemos tener un yate, podemos tener un coche deportivo de gran valor, pero yo siempre me hago una pregunta y le hago una pregunta al que me escucha. ¿De verdad todo eso tiene más valor que nuestra propia salud? Para mí no. Para mí no. Para mí la inversión más grande que un ser humano tendríamos que hacer si tuviéramos la suficiente conciencia sería nuestra propia salud. Y entonces, ¿de qué manera invertimos en esa propia salud? Pues invertimos en tomar cualquier sustancia o suplemento, en este caso como el glutatión, que me ayude a mí a preservar mi organismo en las mejores condiciones para que todos esos años que de alguna manera biológicamente hemos avanzado en vivir, vivirlos con la calidad suficiente y necesaria y no con las enfermedades asociadas al modo de vida. Porque es verdad que sí que vivimos más años, pero también es verdad que hay muchas personas que esos últimos años de su vida los viven de una muy baja calidad, con enfermedades asociadas a ese modo de vida. Y ahí el glutatión puede hacer un papel extraordinario, magistral, importantísimo, librando a esas personas pues de que si lo tomamos con la suficiente antelación, si lo tomamos de forma habitual, donde el organismo se está protegiendo, pues lo vamos a librar de llegar a tener ese colesterol, esa hipertensión, esa diabetes tipo 2, que es una consecuencia del exceso de trabajo que le damos al páncreas. Y no estamos hablando que el glutatión, como bien dijo Anabel al principio del comienzo de esta charla, no estamos hablando de un medicamento, estamos hablando de un suplemento natural que se extrae de las plantas, pero que cuando se lo damos al cuerpo de forma rutinaria, de forma habitual, día a día, como el agua que tomamos, que es tan importante para la hidratación del cuerpo, pues le estamos dando un antiveneno, por llamarlo de alguna manera, de esas sustancias que nos llevan a producir ese envejecimiento celular que va a hacer que nos aparezcan todas esas condiciones, esas enfermedades no contagiosas del siglo XXI que nos hacen pues llegar a vivir años, pero con padecimientos muy severos y sin calidad de vida. Por lo tanto, la respuesta es, que me hacías a la pregunta, Gaby, es sí se puede vivir más años con más calidad de vida, pero hay que tener la conciencia de saber que de forma natural el cuerpo
Al estar sometido a los ataques que está sometido, no se puede librar. Necesita de ayudas extras. En este caso, estamos hablando del glutatión, que sería una de las más importantes, aunque hay otra forma de suplementación, lógicamente, pero el glutatión para mí sería la más importante de todas. Qué importante eso que decía Damián, para, incluso para las personas jóvenes que puedan estar escuchando o que vayan a escuchar posteriormente la grabación, porque cuando uno es joven, uno usualmente no tenemos, digamos, la conciencia del cuidado de la salud. ¿Por qué? Porque estamos jóvenes, porque tenemos buenos niveles de glutatión, porque no tenemos problemas, digamos, síntomas, tenemos mucha energía, pero si no tomamos las riendas de nuestra salud a una edad temprana, todo eso es como tener una cuenta bancaria, ¿verdad? E ir depositando para nuestros años dorados. Y qué hermoso eso cuando ves personas de una edad avanzada con una vida plena, vibrante, ¿no? Ayer justamente en la noche veía a Nana, ¿cómo se llama esta chica? Una señora que es cantante profesional, estaba cantando bajo el Arco del Triunfo con 90 años y con una voz tan poderosa, una belleza. O sea, ahora vemos, ¿verdad?, que los 90 son como los nuevos 60 o los nuevos 50, pero qué bueno vivirlos así, en plenitud, donde Total. nos valgamos por nosotros mismos. Ahora, me surge una pregunta, Damián, porque has hablado muchas cosas hermosas sobre el glutatión, sobre esa molécula que es trascendental para nuestra vida. Y entonces me pregunto, ¿por qué si es tan importante? No se tenía como una práctica la suplementación con glutatión, sino hasta recientemente. ¿Por qué si hay más de 190.000 estudios, pues no era algo usual que la gente se suplementara con esta molécula desde hace mucho tiempo? Son varias las razones que llevan a esto, Anabel, pero la principal de todas es porque hasta que apareció una tecnología nueva hace 4 años en Estados Unidos, todo lo que se podía hacer para aumentar los niveles de glutatión en el cuerpo humano era pues a través de la vía intravenosa o de la vía intramuscular, y es una vía muy incómoda. Entonces todo el mundo optaba por los precursores de glutatión, que los precursores de glutatión son esas sustancias que le vamos a dar al cuerpo para que el cuerpo de forma natural produzca interiormente su propio glutatión. Y está muy bien, pero lo que ocurre es que esos precursores de glutatión tienen que seguir una ruta metabólica que pasa por el estómago, vía digestiva al intestino, del intestino al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo a la célula, con lo cual son rutas metabólicas muy largas y parte también de uno de los 3 aminoácidos que componen el glutatión se destruye por el calor y por la digestión en el proceso digestivo, con lo cual pues existe una baja biodisponibilidad y no se utilizaba el glutatión como molécula completa como tal. Pero desde hace 4 años aparece una tecnología nueva en Estados Unidos, que es la tecnología HydraTab de la empresa Neumi, que lo que hace es, a través de nanotecnología, reducir a tamaño nanométrico, es decir, el nanómetro es una millonésima parte de 1 milímetro, es la unidad de medida más pequeña que se conoce dentro de la medida de moléculas, y lo que ha hecho ha sido esa tecnología encapsular en agua ultra pura la molécula de glutatión ya reducida, con lo cual se la podemos dar al organismo humano como molécula completa. Entonces ahora sí podemos decir que tenemos algo que podemos dar al organismo glutatión como tal y no precursores. Pero claro, antes no existía esa tecnología, por lo tanto se sabía que el glutatión era maravilloso, era fantástico, pero como su vida media era muy corta y la única vía de administración como molécula completa era la vía intravenosa o intramuscular, pues era incómodo y doloroso, porque la vida media del glutatión es muy corta, no está más de 72 horas. Cualquier suplementación de glutatión nunca va a estar dentro del organismo más de 70 horas, como máximo, es decir, que antes de ese tiempo va a desaparecer. ¿Qué quiere decir? Que si nos vamos a suplementar con glutatión, tenemos que suplementarnos de una forma habitual y rutinaria, porque los niveles de glutatión suben, pero están muy poco tiempo elevados y hay que estar continuamente retomando. Entonces, no había, por decirlo de alguna manera,
el tipo de suplementación adecuado para mantener esos niveles de glutatión altos. Entonces se utilizaban precursores. Entonces todo el mundo hablaba de los precursores del glutatión, pero nadie estaba hablando del glutatión. Hoy día ya podemos decir que existe una compañía que tiene glutatión como tal, como molécula completa, pero que además acompaña ese glutatión, acompaña de un precursor de glutatión como es la cisteína. La cisteína es uno de los 3 aminoácidos que componen la molécula de glutatión, es el más deficitario de encontrar, entre otras cosas porque aunque se encuentre en la alimentación, sobre todo se encuentran los sulfurados en toda la alimentación, sulfurado, por ejemplo, el brócoli y todo ese tipo de sustancias de origen sulfurado, pero en el proceso de la digestión se destruye. Por lo tanto, esta compañía Neumi ha introducido, además de la molécula completa de glutatión, ha introducido la cisteína, la L-cisteína, para que de alguna manera el organismo humano nunca deje de producir su propio glutatión de forma endógena. Con lo cual ya tenemos suplementación de glutatión desde el exterior de forma exógena y además en el mismo preparado tenemos la L-cisteína, que es un precursor de glutatión para que el organismo siga y no deje nunca de producir su propio glutatión de forma endógena. Entonces, hoy día sí se habla más de glutatión porque ya sí existen tecnologías que lo podemos suplementar como molécula completa como tal. Muchas gracias. Quiere decir que lo maravilloso del producto es, independientemente de lograr hacer llegar a nuestro cuerpo la molécula completa, es esta tecnología HydroStat que hace que llegue no solamente el glutatión, sino todos los componentes en todos nuestros productos, ¿verdad? Porque tiene Efectivamente, muchísimos más componentes y eso es pues, digamos, el gran acierto, el gran beneficio, ¿verdad? Yo quería preguntarte, Damián, ¿cuánto puede una persona notar cambios en esto? Porque fíjate, yo he tenido experiencias de personas que en la primera toma me dicen, bueno, he dormido como si no tuviera pecados. Y hay personas que dicen, yo no siento nada. Eh, ¿Qué nos puedes contar de esto? pues como todo en la vida, cada organismo humano es una máquina completamente diferente y cada biología humana funciona de manera totalmente autónoma. Quiere decir que lo que ocurre a uno puede que le ocurra a otro, pero puede que no. Por lo tanto, lo que sí que puedo decir es que hay personas que tienen una sensibilidad muy agudizada y cualquier cosa o cualquier suplemento que van a tomar, lo van a notar inmediatamente y personas que no tienen esa sensibilidad tan agudizada y va a tardar un poquito más de tiempo. Lo que sí que hemos podido comprobar, Gaby, es que independientemente de que la persona note los efectos rápidos o no en su organismo, a nivel de energía, a nivel de sueño, a nivel de digestión, a nivel de la piel, lo que sí que hemos podido comprobar en todas las personas a través de las analíticas de sangre, a través del test de estrés oxidativo y niveles de glutatión total en sangre, que a todas las personas le va a elevar los niveles de glutatión. ¿Qué quiere decir con esto? Hay personas que lo van a notar por su sensibilidad, pero las personas que no lo van a notar porque no tienen esa sensibilidad tan agudizada y tan desarrollada, sus células y sus órganos internos sí que están notando, sí que se están beneficiando, aunque ellos no lo vean. No todo se ve, ni todo se siente. Y yo lo explico de la siguiente manera. Cuando alguien está enfermando, incluso cuando un día va a hacerse una revisión al hospital y tiene la alta desgracia, porque eso es una desgracia, que le digan, oye, tienes una enfermedad, como puede ser, da igual el nombre, pero puede ser cáncer. Tenemos que tener claro una cosa, no se produjo el día de antes, el cáncer no se produjo el día de antes. Un cáncer tarda en desarrollarse de media 5 años hasta que da la cara en una analítica rutinaria. ¿Y tú durante 5 años notaste que se estaba produciendo ese mal dentro de tu cuerpo? No. Entonces, igual que no se nota el mal cuando se está produciendo dentro del cuerpo para desarrollar una enfermedad tan grave como esa, hay personas que no notan el bien, pero el bien se está haciendo. Entonces, yo le digo siempre a cualquier persona, si quieres ver el bien, aunque no lo notes, hazte una analítica y mídete los niveles de glutatión total.
los niveles de glutatión reducidos, los niveles de estrés oxidativo. Y después de un tiempo de tomar este glutatión, repítete esa analítica, porque vas a ver cómo el bien trabaja. Y lo vas a ver midiéndolo igual. Entonces, esas son las razones por las que hay personas que tienen una sensibilidad que lo notan desde la primera toma, esta sustancia, este glutatión, y hay personas que tendrán que pasar varios días, incluso varias semanas, para que noten cambios en su metabolismo. Pero lo más importante que tiene que saber cualquiera es que lo notes o no lo notes, enfermar no se nota, ni sanar cuando el cuerpo está sanando y protegiéndose, tampoco se nota en muchas ocasiones, pero sanando está. Gracias, Damián. Excelente. Qué buena respuesta. Sí. Damián, ya nos estamos acercando al final. ¿Nos podrías compartir testimonios de la práctica tuya profesional, no sé, donde hayas notado, por ejemplo, cambios en el organismo de las personas? Yo le llamo un organismo rejuvenecido cuando el organismo ya toma su control de la salud. Entonces, no sé, en tu práctica privada, si nos podrías tal vez comentar de algún caso. Sí, tengo varios casos y algunos de ellos muy, muy espectaculares, pero yo voy a nombrar solo dos casos de mi familia cercana. Voy a contar la historia como yo conocí este glutatión. Cuando me hablan a mí de este glutatión, el 26 de septiembre del año 2023, pues yo, una persona que lleva 40 años en el mundo de la medicina natural, de la medicina integrativa, he probado muchas sustancias, muchas moléculas, muchos suplementos, he probado de todo. Y cuando me vienen a hablar, yo digo, glutatión, pues sí, yo sé que el glutatión es muy bueno, pero no es biodisponible en el cuerpo, en fin. Es como, me vienen a hablar de otra cosa más. Pero yo dije a la persona que me habló, dije, mira, vamos a hacer algo. Resulta que yo lo tengo muy fácil para saber si esto funciona o no. Resulta que el glutatión es una de las moléculas o de las sustancias más inmunoestimulantes que hay para el organismo humano. Y yo tengo un hijo que hoy día tiene 19 años, que en esa época del año 2023 tenía 17 añitos, y él desde los 3 años tiene un problema de salud y es que tiene un sistema inmunodeprimido. No tiene alergia, no tiene un resfrío común, tiene unos síntomas como de moco continuamente durante varios meses al año, pero no es ni alergia ni resfrío común. El sistema inmunitario está inmunodeprimido por alguna razón. Y entonces yo le dije, mira, voy a probar con mi hijo, se lo voy a dar y si le funciona, pues yo voy a seguir investigando este glutatión más a fondo y así es como lo conocí. Empiezo a dárselo a mi hijo de 17 años, al pequeño yo tengo dos, empiezo a dárselo y a las 2 semanas exactas toda su sintomatología desaparece por completo. Es decir, esas montañas de pañuelos que él hacía, de pañuelos de papel, limpiándose porque el moco se le cae, siempre con la moquera, nada, desaparece por completo. Y aquello a mí me llamó la atención. Yo que soy una persona muy, muy de hacer pruebas, muy de experimentar, muy escéptico para todo, tengo que comprobarlo y medirlo todo, pues yo a lo largo de mi vida, como buen homeópata unicista, he hecho de mi propio cuerpo una cosa que se llaman provings. Los provings son experimentos que se hacen con distintos remedios homeopáticos en uno mismo para ver cómo cambia el cuerpo y cómo reacciona ante la toma de ese remedio homeopático. ¿Qué ocurre? Que cuando tú a lo largo de los años haces tantos proving, el organismo requiere una sensibilidad que yo le llamo una sensibilidad pluma, ¿no? Hay sensibilidad martillo, hace falta algunas personas para que ver la sensibilidad que tiene, recibir un martillazo en el dedo, porque todo lo que sea inferior a martillazo no sienten nada, pero hay personas que tenemos una sensibilidad pluma y es que nos roza una plumita por el dedo y lo notamos. Entonces, yo no había probado el producto todavía. Es decir, a esos 15 días de dárselo a mi hijo, decido ponerme una tapita de este glutatión de 10 mililitros en la boca. Y cuando yo me pongo esa tapita de 10 mililitros en la boca, en 5 minutos vi lo que eso era capaz de hacer a nivel mental, a nivel energético. Yo dije, wow, ¿esto qué es? Y ahí es donde yo me puse a investigar qué había detrás de este glutatión y de esta tecnología. Entonces, el primer caso sería ese. En 2 semanas tan solo a mi hijo le elevó el sistema inmunitario hasta un nivel que no ha vuelto a tener, desde entonces no ha vuelto a tener ningún síntoma de ese resfrío, de ese constipado, de esa alergia que él padecía desde los 3 años hasta los 17.
Y ahí continúa tomándose su glutatión de los 7 días de la semana, se queda alguno, pero se lo toma unos 5 días a la semana y ahí va, fenomenal. Pero otro caso muy curioso es que yo tengo una sobrinita, hoy también ya de 12 años, pero por aquel entonces, un poquito más adelante, esto ya ocurre en la Navidad del 2024, entrando, finales 2023, entrando la Navidad del 2024, pues esta sobrina mía tiene un padecimiento que es bronquitis crónica también recurrente desde los 2 años. Todos los años durante el invierno esta niña coge una bronquitis y tiene que tomar corticoides, broncodilatadores y otros medicamentos para este cuadro, ¿no? Y yo le digo a mi hermana, mira, ¿por qué no probamos con este glutatión que he leído que hace maravillas para tema de vías respiratorios, para todos los problemas pulmonares y tal? Si total, la niña mal no le va a hacer porque es una sustancia natural y bueno, y si le va bien, pues decidimos de dárselo a media dosis porque tenía 11 años la primera toma que le dimos y le dimos la mitad de dosis de un adulto. A un adulto se le dan 10 mililitros al día, pues a una niña empezamos a darle 2,5 mililitros 2 veces al día. Bueno, decir que desde aquella Navidad de 2024, del año 23, entrando a Navidad del 2024 para comenzar el año 2024, hace ya un año y medio largo, mi sobrina no ha vuelto a tener un episodio de bronquitis. Nada, de nada, de nada. Es decir, es una niña ahora de 12 años y no toma el glutatión a diario. Claro que no, los niños no necesitan suplementarse con glutatión a diario. Pero mi hermana, en el momento que ve que le bajan un poquito las defensas o que ve que, uy, que se ha puesto como un poquito constipada, empieza a darle este glutatión a razón de 2,5 mililitros 2 veces al día y en unos pocos días el sistema inmunitario eleva y no ha tenido un episodio de bronquitis crónica, no ha vuelto a tener. Y vuelvo a insistir para las personas que me están escuchando, ¿estamos hablando de un medicamento? No, estamos hablando de un suplemento nutricional que se llama glutatión, que su origen es de las plantas, procede del reino vegetal y que simplemente al producirlo el cuerpo de forma natural y suplementarlo desde el exterior ayuda al sistema inmunitario y al organismo a mejorar en todos esos procesos metabólicos y entre ellos la elevación del sistema inmunitario. Por lo tanto, si tenemos un sistema inmunitario elevado, lo que vamos a hacer es preservar al organismo de cualquier enfermedad o prevenirlo de que la pueda coger. Entonces, esos serían dos casos bien interesantes que yo tengo en mi familia muy cercanos, a pesar de decir que tengo experiencia pues en el caso de hombres mejorando su inflamación de la próstata, en el caso de las mujeres como regulador del ciclo hormonal, en esa edad que la mujer entra en la menopausia con esos sofocos y esos calores tan tremendos que sufren algunas mujeres, es extraordinario también. Para la piel es algo maravilloso, o sea, es que son muchas las funciones metabólicas que interviene el glutatión en el organismo y claro, en cualquier edad, cualquier cosa que aporte y que beneficie va a venir bien. Entonces, cualquier persona le vendría bien. Lógicamente siempre recomendamos que sea mayor de edad para tomarlo y si es menor de edad, pues que tenga alguna patología aguda o crónica, entonces también lo podríamos dar, pero no habría que darlo de forma permanente, sería una forma recurrente. Sin embargo, en un adulto mayor de 25 años, mi recomendación sería que lo tome tranquilamente. Es una tapita al día de 10 mililitros. Puede descansar algún día en la semana, pero si lo toma de forma habitual, está trabajando para proteger su organismo de una manera extraordinaria, Anabel. O sea que sí Muchas que va a gracias. ayudar para Muchísimas mucho. gracias. Sí, Muchísimas ahora que gracias. estabas Pues hablando de los dos casos de tus familiares, estaba pensando en cuántas vidas posiblemente habrían estado más protegidas en medio de la pandemia, ¿verdad? Probablemente hubo mucho, digamos, mucho adulto mayor con niveles de glutatión bajísimos, ¿verdad? En fin, pero son experiencias y ya sabemos, ¿verdad? Junto con otros, bueno, Gaby, te dejo el cierre. Pues mira, yo sé que el tiempo nos anda siempre tras de nosotros y quisiera preguntarte si tienes para todos nosotros algún tipo de consejo extra para poder hacer de nuestra vida una vida sana, una vida feliz. ¿Y algo que nos quisieras comentar?
Por supuesto que sí. El primer consejo que yo diría es, independientemente del lugar o de la latitud del planeta Tierra donde vivamos, necesitamos protección, protección en nuestra salud. Y me da igual. Y voy a hablar de tres sustancias o tres elementos que sí o sí recomiendo a cualquier persona. El primero de ellos lo escribió la Premio Nobel de Medicina en el año 2009. La Premio Nobel de Medicina en el año 2009, en una investigación que hizo sobre la protección de los telómeros, que hemos hablado hoy aquí, nos habló que una de las sustancias naturales que ella pudo demostrar e investigar científicamente que más protege los telómeros son los ácidos grasos omega 3. Por lo tanto, yo le diría a cualquier persona, si quiere llegar a una edad longeva y preservar tu salud de una manera extraordinaria, toma de forma habitual ácidos grasos omega 3 de la mayor calidad posible. Eso ya podemos entrar otro día porque da para una charla completa hablar de la calidad de los ácidos grasos omega 3. Otro de los componentes o de las sustancias que yo diría que se hace necesario, se ha demostrado a lo largo de diferentes estudios, sería el magnesio. Tomar un suplemento de magnesio está demostrado que va a ayudar enormemente en muchos procesos biológicos del cuerpo humano. Hay hasta 7 tipos de magnesio diferentes. En función de cada persona, de cada edad y de sus necesidades, sería pues ver cuál le va mejor para sus circunstancias, pero magnesio. Y por supuesto, y cómo no, el rey de los reyes de todos los suplementos que una persona podría tomar sería el glutatión. ¿Pero por qué? Porque es el antioxidante maestro, porque es el precursor de todos los demás, teniendo los niveles de glutatión elevados dentro del cuerpo, nos va a ayudar a que cualquier sustancia o suplemento que tomemos va a ser más biodisponible. Y eso serían como suplemento mi recomendación personal. Y luego, como acciones o hábitos a tomar, hay algunos que son sumamente importantes. Uno de ellos es si tienen la posibilidad de pasear por el mar o por la montaña de forma habitual, háganlo. El mar y la montaña están cargados de una sustancia que se llaman iones negativos, que aunque su nombre son iones negativos, son muy positivos para la salud humana. A ser posible, descalzados para producir descarga a tierra, el cuerpo humano se carga eléctricamente. Nuestras células humanas se comunican unas con otras a través de pequeños impulsos eléctricos y esa descarga a tierra hace que nuestra comunicación celular se vea muy, muy mejorada. Y por último, le diría ya que todos necesitamos en este mundo tan de rapidez, tan de velocidad, tan de caos, tomarnos momentos de calma, de hacer yoga, de hacer meditación, de hacer mindfulness, de hacer cualquier técnica de relajación que podamos parar la mente por unos momentos si queremos preservar nuestra salud cerebral, nuestra salud neuronal y por ende nuestra salud en general, porque la mente y el cerebro humano domina todo lo demás. Entonces, así es la mente, así es todo el cuerpo. Todo lo que ocurre en la mente se reproduce en la biología humana. Como bien dijimos al principio, un solo pensamiento puede cambiar nuestra composición celular. Así que esas serían mis recomendaciones y decirle que de todos los lugares donde un ser humano puede invertir, el más importante para invertir sería en su propio cuerpo y en preservar ese patrimonio en unas condiciones intactas. Porque para mí el mayor patrimonio de los patrimonios que puede tener un ser humano es su propia salud. Un placer y a vuestra disposición para otra ocasión cuando se haga necesario, de verdad. Gracias también. Un verdadero placer compartir esta charla con vosotros.